3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué dirá Abeluto de esto, no? Estoy buscando los repudios de FOPEA, de los medios de comunicación, a esto que escribió en un tuit sobre el ex, recordemos quién es, el ex ministro de Cultura de la gestión de Mauricio Macri, que dijo que la autocrítica que él tiene que hacer, la que se debe, es por no haber hecho más para cerrar 2 canales de difusión del Estado, la agencia Telam y la televisión pública. Las vaciaron, ¿no? Pero se recrimina a sí mismo a Abeluto no haberlas cerrado directamente. Nadie dijo nada todavía, ¿eh? No hay repudio, no veo nada en ese sentido. Hoy 3 de mayo, les decía, Día Mundial de la Libertad de Prensa, un componente fundamental de cualquier sociedad que se quiera democrática. Una prensa libre, una prensa sobre todo plural. Y no puedo dejar de vincular esta fecha a todo lo que hemos venido hablando, no puedo dejar de vincular esta aspiración a lo que vivimos hoy en Argentina y a las deudas que tiene nuestro país en materia de comunicación. Están allá, al fondo de las prioridades, pero siguen estando, ¿eh? Un tema espinoso, donde los poderosos se encargan todavía, cotidianamente, de dejar este mensaje: el que las hace las paga, ¿sí? No hay más que mirar las editoriales dedicadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que no le van a perdonar muchas cosas, pero sobre todo no le van a perdonar jamás el intento de democratizar la palabra, el escarmiento constante contra su figura y contra su círculo más cercano, incluso su familia, funciona a modo de ejemplo, ejemplificador para el resto. ¿Quién quiere meterse con los dueños del micrófono y de la pluma después de ver cómo tratan a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién se anima? Conocedora de juego, se adelantó ayer a que no encontraría en la tapa de los diarios del domingo los dichos de la jueza Figueroa sobre la presión que recibió para avanzar con la causa Memorándum de Irán. Ha puesto 1000-1, eso tuiteaba la expresidenta y actual vicepresidenta, y acertó. Esta concentración de poder de medios que tenemos en la Argentina logró que aquello que podía llamarse, y hemos hecho referencia en varias oportunidades a esa teoría, un rebaño desconcertado, la teoría de Walter Lippmann, que sostenía que las decisiones deben tomarlas, las decisiones políticas, un grupo selecto de ciudadanos, porque no todos estamos capacitados aparentemente, y el resto, la mayoría, los incapaces, deben ser arriados en cierto modo por los medios de comunicación, y deben los medios de comunicación ir formateando su opinión, deben ir formateando la opinión pública. Ese rebaño de repente pasa a ser el rebaño furioso y sí poder romperlo todo, ¿no? Los que pretendemos cambios en el plano política comunicacional entendimos que debemos esperar. Entendimos que no es un tema de agenda. Y ante la terrible debacle social y económica, una vez más comprendimos las prioridades. Pero esto que ocurre hoy en nuestro país, y ahora sí, ya con forma de intento de desestabilizar en un momento tan complejo, tiene la contundencia que tiene, porque los medios de comunicación están tan concentrados, porque el discurso que baja el poder a través de estos medios de comunicación es tan grande, es tan potente, como para ganarle una pulseada a cualquier gobierno, como para dibujar, mintiendo, realidades, y meter tanto miedo, meter tanto odio, eso es lo que más moviliza, en un gran sector de la ciudadanía que termina accionando, y ese es el punto, terminan accionando en función de mentiras, con la cacerola, pero muchas veces también accionando en las urnas. Fíjate cómo tiene que ver el derecho a la información con todo lo que nos pasa como país. Tomamos decisiones basadas en la información que nos ofrecen, en la perspectiva de la realidad y del mundo que tenemos. Y esa perspectiva se configura solo teniendo en cuenta la voz de una élite. Sí, parecen un montón de voces. Quizás hasta logren convencerte. Diarios, radios, canales, pero representan a un solo sector de poder. Entonces, discutir sobre comunicación no es solo necesario para los que estamos convencidos ya desde hace mucho tiempo, sino que además es posible
y es primordial. Hay que avanzar en un reparto más equitativo del éter, de las frecuencias, de las licencias, pero sobre todo un reparto más equitativo de la palabra. Es necesario, además, para cualquier gobierno que quiera llevar adelante medidas que se traduzcan en una sociedad más justa, porque está claro que no es posible avanzar en justicia social, en una distribución más equitativa de las riquezas, algo de lo que no se está hablando, ni siquiera. Se está hablando de asistir al hambre, de cuidar a los sectores más vulnerables. Porque este cambio es necesario porque la resistencia que encuentran y que encontrarán los gobiernos que tengan esa tendencia, progresista si querés, va a ser feroz. No hay democracia posible, no hay libertad de expresión posible ante tamaña desigualdad de fuerzas, ante una concentración tan poderosa como la que se da en Argentina, porque es una de las más importantes en la región. Nos pasamos la semana hablando de la liberación de tipos peligrosos, violadores, asesinos, ya les marqué, no entran los represores, por algo será, ¿no?, en ese listado. Hablamos toda la semana de eso. Hay un listado de noticias falsas al respecto que confirman ante todo la falta de escrúpulos. Recién repasábamos las más salientes de ellas. Y aquí hago un punto para cerrar ese tema y para que no se malinterprete, sobre todo porque hay una sensibilidad especial con la cuestión de los presos. Lamentablemente en Argentina hay jueces que liberan a personas o que conceden beneficios a personas que no deberían estar en la calle. Y en algunos delitos se sabe que la reincidencia es mayor que en otros. Pero estas conductas no comenzaron con el coronavirus. Eso lamentablemente tiene larga data y son discusiones que se adeudan dentro de lo que es el Poder Judicial. Pero en lo que estrictamente tiene que ver con el coronavirus, la recomendación es que los presos accedan a beneficios, los que accedan a esos beneficios sean los que están en los grupos de riesgo, las mujeres embarazadas o con niños, no los que están cruzando, lo dicen así, no es una recomendación para aquellos que están cruzando condenas por delitos peligrosos. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de comenzar cualquier debate o de saber qué es lo que está pasando. El agite que se retroalimenta entre medios tradicionales y redes hizo que el Ejecutivo tuviera que salir a aclarar algo muy básico. No es potestad del Ejecutivo liberar presos. Y una cuestión de fondo, lo hemos hablado también aquí muchas veces, la situación en las cárceles es inhumana. Están superpobladas en un 100% y casi el 60% de los presos no tienen condena. Es gravísimo, casi el 60% de los presos no tiene condena. La mayoría de los presos son pobres. Otro triunfo de ese sentido común que forjan los medios concentrados. Cuando se habla en Argentina de presos o de delincuentes, directamente se lo asocia a la pobreza. En el imaginario argento, fíjate vos, no hay delincuentes ricos. Ya nos enseñaron que en todo caso los ricos pueden llegar a tener algún conflicto de interés, pero no roban. Y así llegamos a este estado de situación. A nadie le importa si hay inocentes que pasan los días esperando un juicio, si tienen hambre, si tienen frío, si están hacinados. Tampoco si se mueren por coronavirus, porque es tan, pero tan irracional esta postura, que no se dan cuenta que no solo se trata de los presos, también se trata de todos, porque si las cárceles de Argentina se infectan, no habrá sistema sanitario que alcance. ¿Qué van a decir si ocurriera un escenario como ese? Los que intentan frenar esta medida, que incluso es recomendada al resto de los países. Enseguida te voy a contar las cifras de los liberados en el resto de los países. ¿Qué van a decir si el virus llega a las cárceles? Entonces te dicen cada día a quién y qué temer, por qué preocuparte y con qué indignarte. Y te tenés que indignar con los presos, con la vicepresidenta y con el presidente, en ese orden. Pero nunca jamás te van a pedir que te indignes con un Larreta por lo que pasa en la Villa 31. Están sin agua en la Villa 31. Los vecinos denuncian el abandono, principalmente por la muerte, desde la muerte de esta mujer por coronavirus. Nunca te van a pedir que te indignes con los empresarios que te siguen subiendo los precios y que te están robando aún en una situación tan límite como esta. Tampoco te van a decir que te indignes con los jueces, principalmente aquellos que se rigen con lógicas muy clasistas o muy patriarcales. La mirada del gobierno, la mirada del Congreso no puede ser esquiva, y tampoco la de la justicia. Se llevan presos a pibes por postear pavadas en las redes, pero se puede infundir pánico desde los medios tradicionales, y parece que eso es parte de la libertad de prensa. Eso parece que en Argentina es parte del periodismo independiente. Eduardo Galeano lo sintetizó muy bien.
A veces se confunde la libertad de expresión con la libertad de presión, o se le reduce a la voluntad de grupos de empresarios que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen. En algún momento, antes o después, pero yo sugiero que más temprano que tarde, tenemos que volver a hablar del valor de la palabra diaria en Argentina, del valor de la información y de lo que implica verdaderamente la libertad de prensa.